14, versículo 27, dice así la palabra del Señor. Les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy. Pero no se la doy como la da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Palabra de Dios. Amén. En otras versiones dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no doy la paz como el mundo la da. Así que, dice el Señor, no tengan miedo, no tengan temor. El mensaje en esta mañana se titula Miedo y duda. Muchos de nosotros hemos experimentado el miedo, todos hemos experimentado el miedo. Desde nuestra infancia, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, allí nos acostumbramos a tenerlo todo. Pasamos 9 meses acurrucados dentro del seno materno y allí recibíamos alimento, oxígeno, calor, estábamos protegidos. Pero luego cuando nacimos, ya vimos y sentimos que las cosas no eran fáciles como antes, que se nos proveía todo. Ahora teníamos que luchar. Y la primera forma de luchar era llorar. Era pegar los gritos, el llanto, para indicarle a nuestra madre, a nuestros padres, que teníamos hambre o teníamos alguna necesidad o nos dolía algo. Ahí comenzamos nosotros a experimentar esa necesidad. Uno de los miedos interesantes que tiene el ser humano por naturaleza, que dicen los expertos en el desarrollo evolutivo del ser humano, que tienen los niños es, y se puede observar en la experiencia, es el miedo a caerse. El miedo a caerse. Hay un momento donde el niño siente y ese es un pánico para él, miedo a caerse. Pero de allí, dicen los expertos que los demás miedos, la mayor parte de todos los miedos son aprendidos. Algunos les llaman fobias. Miedos, tienen miedos. Todos los demás miedos son aprendidos, solo son miedos básicos los que realmente uno tiene, como la supervivencia, el protegerse, el cuidarse. Y cuando nosotros entonces ya estamos grandes, pasamos por la adolescencia, nosotros experimentamos un miedo terrible, el miedo a la burla, al bullying. ¿Cuántos de nosotros experimentamos el bullying alguna vez? Amén. Ahí está, mire. O tal vez todos hemos experimentado el bullying, la burla. Yo me acuerdo cuando entré en primer grado, porque yo no pasé preescolar, sino que entré a primer grado y había y lo que sale en las series y las películas pareciera que realmente es así tal cual. Todos los compañeritos de clase teníamos una estatura, pero había uno que era un grande, era un grandulón y él nos hacía de todo. Se nos burlaba, nos pegaba. ¿Pero por qué? Siempre hay un grande ahí, ¿sí? un grande que hace bullying. Teníamos miedo entonces de que nos pegara, que nos dijera algo. Cuando llegamos ya a la adolescencia, el miedo al rechazo del sexo opuesto. Comienza el joven, la joven a enamorarse, el adolescente. Pero uno de los dolores más grandes que un adolescente puede experimentar es el miedo al rechazo, ser rechazado por aquella que te gustaba o aquel que le gustaba a usted. Y no quiere ser. Al mismo tiempo está el adolescente, el joven enamorado, enamorada, pero al mismo tiempo no quiere hablarle. ¿Y por qué? Porque no quiere que le diga que no. Prefiere entonces estar en la comodidad de la ilusión, enamorado ilusionadamente, pero no experimentar ya la desilusión. Cuando ya le dije y ella me dijo, nada que ver. Ahí se murió todo. Entonces, nosotros comenzamos a desarrollar en nuestra vida esos miedos. Miedo al rechazo. Otro de los miedos muy terribles que el ser humano, el adolescente, tiene es el miedo a sus padres. El rechazo a los padres es un rechazo muy doloroso, es un miedo que no queremos tener en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros desde niños fuimos acostumbrados a que nuestros padres son nuestros héroes. Ellos nos proveen de todo, nos amaban, nos querían. Pero cuando ellos se enojaban, cuando ellos
nos castigaban, era algo terrible para nosotros. Niveles elevados de estrés, de angustia, de ansiedad, porque los niños se estresan también. Entonces, aprendimos rápidamente a no hacer algo que provocara que mi mamá me viera con unos ojos de rechazo terribles, unos ojos enojados, unos ojos matadores. Entonces el niño dice, yo no quiero eso, que mi papá, mi mamá me rechacen. Entonces, y uno ya grande tiene ese mismo miedo. El miedo a que la mamá de uno le diga, no estás haciendo bien. El miedo a que el padre de uno lo rechace y no sienta esa satisfacción de un padre hacia un hijo. Y que una madre o un padre le diga, estoy decepcionado de ti. Uno no quiere eso. Uno quiere la aprobación de sus papás. Y si no tiene la aprobación de sus padres o sus abuelos o sus mentores o sus tíos o los que eran personas, eran tus grandes, los que te proveían, los que te querían cuando eras pequeño, entonces te termina afectando incluso grande. El miedo a ser rechazado, el miedo a la desaprobación por los padres. Y continuamos así, avanzando en nuestro crecimiento y llegamos a aprender que esta sociedad tiene un sistema económico, social, político, en el cual usted tiene que someterse a las reglas, las normas, a las conductas preestablecidas, sean escritas o culturalmente. Si no, todos lo rechazan. Todos lo van a desaprobar. Todos van a decir, si uno no se comporta tal cual la gente del mundo espera en la cultura, en la sociedad, entonces nos van a reprochar, nos van a directa o indirectamente decir no está bien, es que así no son las cosas. Entonces nosotros buscamos cómo huir de ese miedo. No queremos ser rechazados y entramos a un trabajo y tenemos que seguir las reglas, porque si no nos van a correr, nos van a despedir, nos van a rechazar. Dicen las últimas investigaciones estadísticas, científicas y sociales cuáles son los principales miedos de los adultos. El principal miedo del adulto es el miedo a ser despedido del trabajo. ¿Cuántos creen que eso es así? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Verdad que sí? Eso es, según las estadísticas, el principal miedo de un adulto. El miedo a ser despedido y no tener ingresos del todo, no trabajar y fracaso completamente. Por lo tanto, entonces, la mayoría de las personas optan por, tengo un trabajo, necesito cuidarlo. Y por eso menos personas se hacen emprendedores, empresarios, porque eso es un riesgo enorme. Se dice que los empresarios en promedio, los emprendedores, comparado con la mayoría de las personas, tienen menos miedo al fracaso. Tienen menos miedo a perderlo todo. Pero las personas que tienen más ese temor no se van a meter a emprender y a ser empresarios ni nada de eso, sino que lo que van a hacer es cuidar al máximo algo muy estable. Hay muchos miedos, amados hermanos, que podemos experimentar. En el 2020 estábamos con miedo de enfermarnos y de morir. Las noticias, los medios de comunicación nos dicen, esto va serio, esto no tiene cura, se está preparando una vacuna, es un antivirus, una vacuna porque esto está recio y salen las estadísticas, miles de muertos. Y yo me acuerdo que yo seguía en el 2020 una aplicación donde salía en tiempo real todos los muertos de COVID. Y cada vez aumentando. ¡Ay, Dios mío! Y todo eso nos llenaba de ansiedades, de miedos, de angustias, de tribulación. Entonces experimentamos miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a perder. Qué terrible el miedo a perder. Se dice que el miedo a perder es tan grande que uno se mueve más por cuidar algo para no perderlo que por ganarse algo nuevo. ¿Me explico? Es decir, si yo le digo a usted, haga esto y va a ganar tanto, sí, lo puedo motivar. Pero si usted sabe que si no hace algo va a perder lo que tiene, eso sí le va a empujar más. ¿Por qué? Porque el miedo a perder tiene más poder de motivación y de empuje que el miedo, incluso, que el deseo, a ganar algo. El miedo a perder lo que tengo
me impulsa más que el deseo de ganar algo que no tengo. Y así nosotros experimentamos el miedo a ser despedidos, a fracasar, a ser rechazados por las personas, a ser rechazados por los seres queridos, a ser rechazados por la pareja, miedo a quedarse solo, a quedarse sola. Dice, yo no quiero quedarme sola, yo no quiero quedarme solo. Y yo me acuerdo que cuando era adolescente y joven, a mí me decían es que yo sufrí bullying de las chavalas también, terrible, mire, eso fue terrible. Y las chicas una vez, que yo me acuerdo que dos me dicen, vos nunca te vas a casar, así me dijeron, fíjese. Pero estaban equivocadas, mire, gracias a Dios, se equivocaron, pero así. Entonces uno como adolescente, usted sabe que los adolescentes, los jóvenes, los niños, se impacta. Y todos nosotros, efectivamente, amados hermanos, somos niños adolescentes grandes, pero muchas veces tenemos eso ya en nuestro corazón. Entonces me acuerdo que me dijeron, no te vas a casar, sos feo, no te vas a casar. Y yo quedé eso, mire, yo lo creí muchos años. Y yo siempre, sí, en serio. Y yo me acuerdo que siempre cuando yo me comparaba o hablaba de mis hermanos, Marco, Eric, yo siempre decía, mis hermanos son guapos, yo soy el feíto aquí. Siempre, así, lo admitía, lo decía. Porque yo creía, por ese miedo a ser rechazado, yo creía eso. Y ellos eran los mejores, los más crack, los más bien parecidos. Y siempre decía, yo no, ellos son mejores. Todo eso nosotros, amados hermanos, en nuestra vida que hemos pasado, podemos pasar por traumas, por tribulación, por angustia. Por cada uno de nosotros. Vamos a decir, pedirle a la hermana tratando de decir el Señor Jesús, le dice, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Él está pensando en una calle, en una carretera, en un camino, en una trocha. En eso está pensando él. Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Si ustedes me conocieran, también conocerían al Padre. Ya lo conocen y ya lo han visto. Ahora Felipe le responde a Jesús y le dice, Señor, todo lo que pedimos es que muestres al Padre. Eso nos basta. Jesús le contesta a Felipe y le dice, he estado con ustedes mucho tiempo y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué pides que les muestres al Padre? ¿Cierto que tú crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Lo que yo les digo no lo digo por mi propia cuenta, continúa diciendo el Señor Jesús. El Padre está en mí y que está en mí hace sus propias obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O por lo menos créanme por las obras mismas. Les digo la verdad, continúa diciendo Jesús. El que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago. Y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. Todo lo que a ustedes pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer. Así, la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. En ese momento Jesús les da una promesa poderosa. Luego de decirles que no se preocupen, que no se angustien. Luego que el Señor nos dice esto, porque a nosotros ahora Él lo dice, Él da una promesa. Preguntamos nosotros acá, ¿cómo va a ser Jesús efectiva su promesa si Él se va? Jesús se está despidiendo de los discípulos. ¿Cómo va a decirles que confíen? ¿Cómo van a sentirse consolados? ¿Cómo van a sentirse fortalecidos y no solos? No con miedo, no con rechazo. ¿Cómo? Pues va a ser a través de esta promesa que Jesús le está dando. A través de una persona, de un ser especial. Y a continuación promete el Señor Jesús, es que todas estas promesas iban a ser efectivas en la vida del discípulo y también en la nuestra. Dice en el versículo 15, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Ojo con esto, le dice Jesús a los discípulos. Si me aman, guarden mis mandamientos, obedezcan. Es decir, Jesús no solo les dice, confíen, todo está bien, tienen que obedecer. Amados hermanos, el Señor nos dice,
confíen, pero tenemos que obedecer. Amén. Usted tiene que obedecer. Yo tengo que obedecer. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. No solo creer en las promesas que Jesús me da, que Él me va a fortalecer, que Él me va a bendecir, que Él me va a dar lo que necesito y yo sí recibir esa palabra, sentirme consolado, fortalecido y confiado por las palabras que estoy escuchando. Pero si no obedezco, no va a pasar nada en mi vida. Usted y yo tenemos que obedecer. Entonces Jesús le dice, si me aman, van a obedecer mis mandamientos. De hecho, si aman a Dios, obedecerán. Y la obediencia entonces es una evidencia de que amamos a Dios. Si obedeces, entonces estás amando a Dios. Una forma de mostrar a Dios que le amamos es obedecer sus mandamientos. Entonces, versículo 16 dice, le pediré al Padre y les dará otro consolador. Otro consejero, dice aquí. El consejero es el Espíritu Santo para que esté siempre con ustedes. Ese Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque viven con ustedes y estará en ustedes. Porque el Espíritu Santo estaba allí morando entre los discípulos, pero aún no lo habían recibido sobre ellos, sino hasta el día de Pentecostés, con el cual hicieron milagros y portentos y Pedro predicó el mensaje, el cual abrió las puertas del reino de los cielos. Entonces dice Jesús, no los voy a dejar huérfanos, yo me voy, pero no estarán solos. Volveré a ustedes, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, me van a ver. Ustedes vivirán porque yo vivo. Ese día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y que ustedes están en mí, yo estoy en ustedes. El que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Hoy, en esta mañana, tenemos varios amigos como todos los demás domingos. Hermano Jimmy, hermano Sergio y mi hermanazo nuevo hoy presente acá. Gloria a Dios. ¿Por qué están aquí? Porque ellos aman a Dios. Porque aman a Dios y quieren obedecer la palabra. Yo me acuerdo que una vez un compañero de clase en la secundaria me dijo, ¿y cómo sabes tú cuál es la doctrina verdadera, la iglesia verdadera, lo que Dios quiere que tú obedezcas? Porque hay muchas iglesias, muchas religiones. Y la respuesta se encontró precisamente en este versículo. En el versículo 21. Dice así, el que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. El que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. En una ocasión Jesús le dice a los fariseos, los que realmente quieren hacer la voluntad de Dios, reconocen que mi doctrina es de Dios. Ahí está, es la intención. Cuando uno realmente dice, yo quiero obedecer a Dios, yo amo a Dios, yo quiero saber la verdad, la va a descubrir, la va a encontrar. Porque dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 2, dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso significa que aunque una persona esté alejada o cerca en una secta o en una religión falsa, en una doctrina, tarde o temprano se va a encontrar con la verdad. Tarde o temprano. Pueden pasar años en una religión falsa. Y yo he visto eso. Testimonios. Como aquel hermano que siempre lo recuerdo, hermano José Sánchez. Aquí se bautizó y aquí el hermano hasta aquí llegó y falleció fiel al Señor. El hermano José Sánchez en el 2010, allá en el parque de la universidad, estábamos predicando la palabra y de repente él estaba en una venta de allí, con la hermana Gretel, la hermana Connie, con Xochitl. Y entonces dijo, yo quiero que recibir la palabra. Yo he estado en todas las iglesias, me dijo. Yo he estado en todas las iglesias, pero he tenido dudas. Estamos hablando de miedo y duda, ¿verdad? He tenido dudas.
dudas de muchas iglesias, muchas religiones y doctrinas, duda. He estado en la Roca, he estado en la Católica, y es que estuvo en todas el hermano, en todas. Pero efectivamente, como dice la palabra de Dios, tarde o temprano se encontró con la verdad. Y en esta mañana nos estamos encontrando con la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Nos estamos encontrando con la voluntad de Dios. Nos estamos encontrando. Y dice, el que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, y aclara Juan, le dice, Señor, ¿por qué te vas a mostrar a nosotros y no al mundo? Jesús contestó, el que me ama obedecerá mis mandamientos. Mi Padre lo amará, vendré a él y viviremos con él. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, son del Padre que me envió. Les digo esto mientras estoy con ustedes, pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. Y allí, luego de haber dicho todo eso, en este contexto espiritual de Jesús con los discípulos, en un contexto de despedida, de amor, de compasión, de yo me voy, pero va a venir el Espíritu, en ese contexto, dice estas palabras, el verso 27, les dejo la paz. La paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. ¿Cómo da la paz el mundo? En aquel siglo, en el primero, Jesús está en un contexto político de que el imperio romano era precisamente el imperio que dominaba casi toda Europa. Y en ese momento había un contexto y había un concepto también. Era la Pax Romana. ¿Qué significaba la Pax Romana? La Pax Romana era la paz y prosperidad que el imperio romano ofrecía dentro de las fronteras imperiales y que garantizaba que todos los pueblos, lenguas y naciones estuvieran con toda la seguridad, y con las garantías de vivir bien. A diferencia de, imagínense un montón de ciudades y un montón de pueblitos siempre peleándose y guerreando entre sí. Entonces, ellos llegaban y conquistaban, eran el vasto imperio romano. Y decía, bueno, aquí estamos, paga el tributo y vas a tener siempre guardias, vas a tener los romanos van a estar ahí. Eso, ellos garantizaban el orden, garantizaba la circulación, todo. La correcta circulación, todo garantizaban los romanos. Hacían calles, las famosas calzadas romanas. Así que había paz y prosperidad dentro de las fronteras romanas y las legiones entonces trataban de garantizar que las fronteras romanas estuvieran sólidas para que no llegaran bárbaros a invadir y también buscar cómo expandirse. Y eventualmente luego llegaron a la Gran Bretaña. ¿Qué pasa entonces? Esa es la paz que da el mundo. Jesús por eso hace una diferencia en esta conversación que él tiene con sus discípulos en su despedida. La paz del mundo es a través de la espada, a través de las armas es la paz del mundo. Siempre escuchamos las noticias y ahora estamos hablando de las noticias de muchas guerras y que todos tienen miedo y dudas de cuál es el mejor presidente que tienen que elegir los Estados Unidos de América. Porque uno creen que va a llevar a la paz y otros creen que el otro va a llevar a la Tercera Guerra Mundial y a la aniquilación de la humanidad. Entonces, muchas personas tienen miedo, muchas personas están dudando y no saben qué hacer. No saben qué decisión tomar, porque quieren paz. Las naciones necesitan y quieren y anhelan la paz. Y hay tratados de paz y hay acuerdos y buscan la paz. Israel no logra la paz con Gaza y con todos los que están ahí, a tal punto que asesinan a muchas personas y viceversa.
Esa es la paz del mundo. ¿Cuál paz? Eso es guerra. ¿Cómo consiguen la paz en el mundo? Con las armas. Es decir, llegan a un acuerdo de paz, a una negociación hasta que ya no pueden nada. Es como que si Occidente dejara de suministrar armas a Ucrania y como ya no tiene cómo defenderse, ahora armemos la paz entonces. ¿Por qué? Por las armas. Todos están entonces en una situación terrible. Hay paz. ¿Cuántos recuerdan los más mayores en el siglo pasado la Guerra Fría? ¿Dónde estaba esa paz? Con las armas nucleares, unos apuntando al otro y el otro apuntando al otro. Esa es la paz. Es decir, el uno me apunta a mí, yo lo apunto a él. El primero que jala el gatillo, el otro lo jala también. Esa es la paz del mundo. Jesús por eso hace una diferencia. La paz del mundo es así. Yo te apunto, tú me apuntas, así estamos en paz. Esa es la paz del mundo, que estamos en igualdad de condiciones. O la otra paz es que yo estoy dominando y el otro no tiene otra opción que seguir mis directrices. Esa es la paz del mundo. Jesús dice, esa no es la paz que yo estoy ofreciendo. Esa no es la paz que yo estoy proponiéndole. Esa paz que les va a quitar el miedo, esa paz que les va a quitar la duda. No es así, no es como el mundo. Y por lo tanto, y esto es muy importante que usted y yo, amados hermanos, como cristianos, como iglesia, comprendamos y entendamos cuando escuchamos noticias como estas, cuando tal vez usted y yo tenemos alguna posición ideológica o política. Debemos recordar y comprender las palabras de Jesús, que dice, la paz que yo doy no es la paz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? No es la misma paz. Por lo tanto, usted y yo no tenemos que creer que la paz que anhelamos se consigue a través de los medios del mundo. ¿Sí o no? No se consigue así. No puedo yo creer que muchos maestros espirituales hablan de eso también. Lo que pasa es que tenemos que votar por este y por este no. Lo que pasa es que tenemos que salir a protestar, es que tenemos que hacer esto y este no. Dice el Señor Jesús, la paz que doy yo, no es la paz que da el mundo. No es igual. Y al no ser igual, no pretendamos creer de que vamos a conseguir esa paz con los medios del mundo. No se consigue. Pero ¿qué dice aquí el Señor? Es mi propia paz la que doy. La paz que le estoy dando no es la paz del mundo, pero no se la doy como la da el mundo. Pues la paz de Dios. Pablo en los Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la paz. Esa es la paz, amados hermanos. Cuando somos justificados, declarados justos e inocentes porque la sangre de Jesús me perdonó, me limpió de todos mis pecados y por lo tanto no debo nada. Estoy en paz con Dios, comienzo a tener paz con todos. Y comienzo a tener paz interior porque no me falta nada. Comienzo a tener paz porque el que tiene paz con Dios no le falta nada. ¿Sí o no? Amén. El que tiene paz con Dios tiene paz en su interior. El que tiene paz con Dios tiene paz con otros, aunque otros no quieran tener la paz. Que no quieran tener la paz. Dice la palabra, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. En cuanto dependa de ustedes, dice la palabra acá. Esa paz, la que viene de haber sido perdonado. Sí, esa paz. La que viene de haber sido quitado la culpa. Aunque alguien me diga, pero si vos fuiste o hiciste tal cosa en el pasado, yo tengo paz. Yo tengo paz. Yo tengo paz. Eso es lo que nos dice la palabra. Esa es la paz del Señor. Y esa paz, la de haber sido perdonado, la de tener Dios, porque soy justificado y usted es justificado en Cristo. Esa paz que le lleva a vivir en paz también con otros. Esa paz que le llena de armonía en su interior, que elimina toda angustia, ansiedad, estrés, porque está confiado en Dios. ¿De qué manera la paz con Dios me da paz interna? Porque el que está en paz con Dios está confiado de Dios. Amén. Está confiado de Dios. Porque dice, Dios está de mi lado, Dios está conmigo, Dios me ha aprobado y como me ha aprobado, estoy bendecido. ¿Cuántos están bendecidos?
Amén. Ahí está. Los que estamos justificados en Cristo. Entonces tenemos paz con Dios. Y estando en paz con Dios, estamos confiados en Él. Amén. Estamos en paz y estamos confiados. Por ende, amados hermanos, el miedo se va. Se va. Y uno de los elementos más característicos de vivir una vida plena, como hemos estado hablando todo este cuatrimestre, una vida plena. ¿Qué es tener una vida plena? Estar en paz. Eso es vivir una vida plena. Estar en paz. Y esa paz, quita el miedo. Y es por eso que aquí dice el Señor Jesús, yo les doy la paz, no como el mundo, no se preocupen ni tengan miedo. ¿Cómo? No se preocupen ni tengan temor. ¿Cuántos vivimos preocupados hasta el día de hoy? Amados hermanos que estamos acá, que estamos conectados. ¿Cuántos vivimos todavía con angustias, con afanes? Estamos pensando en muchos afanes, en lo que va a pasar o no va a pasar. Estamos pensando con dudas, con miedo, si las cosas no salen bien. ¿Cuántos de nosotros no vivimos esa vida plena porque no tenemos paz para con Dios todavía? Y a pesar de, por ejemplo, en estos años escuchar muchas veces acerca de esto mismo, ¿cuántos todavía al día de hoy no experimentan paz? ¿Cuántos todavía de los que estamos aquí, de los que están conectados todavía, no experimentan esa confianza en Dios a tal punto de que todavía viven estresados hasta lo sumo, preocupados, afligidos, viven todavía? ¿Cuántos todavía vivimos así? ¿Cuántos nos llenamos de ansiedad por lo que tenemos que hacer, por el trabajo, por las cosas del hogar? ¿Cuántos vivimos afanados por conseguir lo que tenemos que conseguir para el sustento de nuestra familia? ¿Cuántos están todavía pensando en el pasado? Y que eso lo llena de estrés, de ansiedad, lo llena de rencor, resentimiento y remordimiento. ¿Cuántos todavía no tienen esa paz? Pues el Señor me dice y nos dice en esta mañana, yo les quiero dejar la paz. Les quiero dejar la paz. Pero esta paz, aclara el Señor, solo se consigue si usted está reconciliado con Él. Paz para con Dios es lo que necesitamos. ¿Qué debo hacer? Reconciliarme con Dios. Eso es lo que necesito hacer. Una vez que yo esté, amados hermanos, reconciliado con Dios y en paz con Dios, usted y yo vamos a vivir confiados de que Él me provee. Jesús, hablando ampliamente en Mateo capítulo 6, dice, el mundo y los gentiles del mundo, las personas de afuera, ¿saben en qué viven pensando? ¿Saben en qué viven preocupadas? ¿En qué van a comer? ¿En qué van a beber? ¿En qué van a vestir? ¿En qué van a trabajar? ¿Cómo le van a hacer para seguir adelante? En eso viven pensando, y no es que sea malo pensar en eso. Lo que Jesús está diciendo en Mateo capítulo 6 es que viven angustiados, estresados, afligidos porque no están confiados obviamente en Dios. Pero Jesús le dice a nosotros, los hijos del reino, Jesús dice, pero ustedes, ¿saben qué? Son hijos de su Padre y el Padre Dios sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas. Por tanto, dice el Señor, no se preocupen por qué van a comer, no se preocupen por qué van a vestir, no se preocupen, dice el Señor, porque miren las aves de los cielos que Dios las alimenta, porque miren lo que pasa con los lirios del campo, cómo Dios los viste a los lirios del campo. Y ustedes, ¿acaso no puede el Señor hacer más con ustedes? Y Jesús nos dice a nosotros muchas veces, hombres de poca fe. Así que por tanto, dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que necesitamos serán añadidas. El Señor nos está diciendo en esta mañana, busca primero el reino de Dios, busca primero hacer la voluntad de Dios, busca primero, haciendo eso,
reconciliarte con Dios. Busca primero estar en paz con Dios, para que entonces, estando confiado en Él, porque estás bien con Él, porque estás a cuentas, porque estás reconciliado, entonces estas promesas se activen en nuestra vida. ¿Y cómo puedo hacer yo para poder reconciliarme con Dios? Pues el Señor dice claramente: vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, eso mismo repite Pedro en Hechos capítulo 2. Y la gente, escuchando el Evangelio, dice: ¿qué haremos? Pedro les contestó, Hechos capítulo 2, verso 38, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en la autoridad de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que prometió. Este Espíritu Santo que Jesús prometió, que dijo: yo me voy, pero yo les voy a mandar otro consolador, el Espíritu Santo. Pues ese mismo Espíritu Santo, ese consolador que nos llena de paz, que nos llena de confianza, pues ese mismo Espíritu Santo lo recibe usted y lo recibo yo cuando se bautiza, porque cuando se bautiza, usted recibe el perdón de sus pecados. Eso es lo que pasa. ¿Dónde están los bautizados en Cristo? Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Ahí está. Una vez que yo recibo el perdón de mis pecados, como dice Hechos 22, 16, lava tus pecados, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Es que en Hechos 2:38 me dice que recibo el Espíritu Santo. Como Jesús, cuando se bautizó, Él lo recibió, el Espíritu Santo. Así usted recibe el Espíritu Santo cuando es bautizado. Y allí va a comenzar, amado hermano, amigo, a experimentar la paz de Dios. Porque usted va a decir: yo ya fui perdonado por mi Padre. La sangre de Jesús me perdonó. ¿Cuándo lo perdonó? Cuando me bauticé. Porque la Biblia dice que el que se bautiza en Cristo se bautiza en su muerte. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 7. El que se bautiza en Cristo se bautiza en su sepultura. Y el que se bautiza en Cristo se bautiza en su resurrección cuando se levanta de las aguas, a semejanza de la resurrección de Cristo también. Y es entonces donde recibe el Espíritu de Dios, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Dónde están los hijos de Dios? Amén. Los hijos de Dios. Usted y yo nos convertimos en hijos de Dios en el bautismo. ¿Por qué? Porque así como Jesús dijo: yo les prometo el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo es el espíritu de adopción. O sea, el Espíritu Santo es el espíritu que al recibirlo usted es adoptado hijo de Dios, dice el apóstol Pablo. Por eso en Juan capítulo 1 nos vamos a dar cuenta de que los que hemos recibido al Señor Jesús, y recibir al Señor Jesús es en el bautismo, como dice Gálatas 3:27, entonces hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no en cualquier bautismo. Porque en una ocasión Pablo, en Hechos 19:1 en adelante, llegó y se encontró con uno de los discípulos. Y Pablo, les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando obedecieron? Eso del Espíritu Santo es muy importante. Jesús lo prometió, es un consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a dar todas esas promesas, es el que nos va a hacer sentir paz, gozo, alegría, el fruto del Espíritu. Entonces para Pablo es importantísimo, Hechos 19:1 en adelante, estoy citando, es importantísimo para el apóstol Pablo saber si esta gente que cree en Jesús ha recibido el Espíritu Santo. Pero la gente le contestó: no sabemos nada, ¿qué cosa es eso? Esa fue la respuesta de la gente, de los discípulos, que eran 12, dice la palabra, a Pablo. ¿En qué pues fueron bautizados?, dice Pablo. Pablo les pregunta acerca de su bautismo. ¿Y por qué Pablo les pregunta acerca de su bautismo si la pregunta inicial fue acerca del Espíritu Santo? Porque es en el bautismo donde usted recibe el Espíritu Santo, Hechos 2:38. A diferencia de muchas iglesias o religiones en el mundo que creen que usted recibe el Espíritu Santo solo con una oración o de manera extraña, la palabra nos dice que para todos los demás
Cuando digo todos los demás, es aparte de los apóstoles, Hechos 2, y aparte de Cornelio y su familia, Hechos capítulo 10, que fue para demostrar el Espíritu Santo en los gentiles, todos nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando somos bautizados. Entonces, Pablo les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? No sabemos qué cosa es el Espíritu Santo. ¿Y en qué se bautizaron entonces? Nos bautizamos en el bautismo de Juan. Ah, con razón, dice el apóstol Pablo. Ustedes tienen el bautismo de Juan, pero todavía no el de Jesucristo. Porque Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento solamente, diciéndole a la gente que creyeran en aquel que vendría después de él, o sea, en Jesús. Al oír esto, dice, se bautizaron en la autoridad de Jesús. ¿Cómo? Mire, al escuchar esto, la gente, esta explicación, entonces se bautizaron en el nombre, dice, en la autoridad de Jesucristo. Se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Ahora sí, ¿quiere decir que se rebautizaron? ¿Quiere decir que se bautizaron 2 veces? No. En los actos, hablando de los actos, son 2 veces, ¿verdad? Porque se sumergieron 2 veces. Pero se bautizaron una vez en el nombre de Jesucristo. Entonces sí, podemos decir que se rebautizaron. Por un lado, porque ya se habían bautizado con el bautismo de Juan y ahora se bautizaron en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que no habían recibido el Espíritu Santo porque no se habían bautizado en el bautismo correcto de Jesucristo. Sí, en el bautismo correcto de Juan. Y el de Juan era válido en aquel momento. Pero todavía no se habían bautizado en el bautismo de Jesucristo. Entonces, al oír esto, se bautizaron. Si estos discípulos que se bautizaron con el bautismo de Juan y les faltaba el bautismo de Cristo, se volvieron a bautizar, ¿cuánto más si usted y yo nos damos cuenta que el bautismo que nos dieron era falso para mayor remate? Con mucha más razón se va a bautizar. ¿Y por qué, hermano Arce, está hablando ahora del bautismo? Porque en el bautismo usted recibe el perdón y el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos lo tienen ya? Amén. Ahí está. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo lo da. No se preocupen por nada, ni tengan miedo, ni tengan temor. No tengan miedo. Las palabras finales en esta mañana es recordar la historia de Josué en el capítulo 1. Josué estaba preparado para liderar el pueblo que lideró Moisés. Moisés había muerto. Pero ahora él tenía que asumir. Y él estuvo siempre de testigo de cómo ese pueblo era terco, se volvía siempre en contra de Moisés. Y él necesitaba ser afianzado. Y vemos que la palabra nos dice en Josué capítulo 1 que no fue nadie, no fue ni un profeta, ni otro consiervo, ni nadie el encargado de darle las palabras de ánimo a Josué. Tuvo que ser el mejor de todos. ¿Quién creen que fue? Dios. Dios mismo se apareció y le habló a Josué y le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue todas las ordenanzas y mandamientos que le di yo a mi siervo Moisés. Mira que te mando, y lo vuelve a repetir. Es un mandato, es una orden. ¿Qué cosa? Que te esfuerces. No es una opción, no esforzarse. Es un mandato esforzarse. Y le dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes. Es lo que Jesús le dice a los discípulos. No temas, no tengas miedo. Se dice que hay como 365 veces en la Biblia, no temas, no tengas miedo, porque hay un no temas, un no tengas miedo para cada día del año. ¿Cuántos dicen amén? No temas, no tengas miedo. No hay temor, porque en Dios lo tienes todo, no te falta nada. Así que vamos a hacer ahora una invitación. Me gustaría que toda la iglesia, la familia de Dios, toda la asamblea se pueda poner de pie y vamos a invitar
hacer una invitación para todo aquel que quiera en esta mañana reconciliarse con Dios o bautizarse para el perdón de sus pecados y recibir ese Espíritu Santo. Esta invitación abierta, una invitación que está en pie. Si usted lo desea hacer, si usted lo quiere hacer o si usted necesita más información, lo vamos a platicar con la ayuda de Dios en el estudio bíblico, no hay falla. Pero Dios le dice, mi paz yo les quiero dar. ¿Cómo va a ser posible esa paz? Mediante el Consolador, el Espíritu Santo. Amén, así es, el Espíritu Santo. Vamos entonces a invitar a nuestro hermano Luis y a nuestro hermano aquí presente. Él ha tomado ya la decisión de bautizarse hoy para el perdón de sus pecados y recibir el Espíritu Santo. Pueden pasar para que nuestro hermano Luis le tome la confesión de fe y de mi parte, que Dios les bendiga a todos, amados hermanos.